San Gregorio Magno, el siervo de los siervos. Los libros morales o Moralia in Job es la obra más importante y extensa de San Gregorio Magno. Fue iniciada en Constantinopla durante su tiempo apocrisiario hasta el año 583, a petición de Leandro, que era el obispo de Sevilla, y de un grupo de monjes que deseaban escuchar del entonces diácono Gregorio una explicación sobre el libro de Job. La obra fue terminada siendo ya obispo de Roma hacia el año 597. Más tarde, él completó un comentario continuo de 35 libros, revisó el texto y le dio una unidad de estilo, como él mismo escribe en la carta que acompaña al ejemplar de Leandro. La exposición de Gregorio sobre Job supera los límites de lo que hoy entendemos por comentario bíblico, hasta formar una verdadera enciclopedia de la vida cristiana, organizada en torno a este justo del Antiguo Testamento. Por eso, lo que inicialmente iba a ser un comentario para uso de monjes y pastores, pronto se convierte en una lectura formativa para todos los creyentes. Debido a la amplitud de los temas abordados y a la interpretación predominante moral de la escritura, la exposición del pontífice pasó a la historia con el título de Moralia in Job. Aporte exegético moral. La figura de Job se presta para una exégesis moral y tiene toda una serie de modelos patrísticos. En un primer momento, Gregorio aborda una interpretación según el triple sentido de la escritura: literal, alegórico y moral. Pero aplica este programa solo en los 3 primeros libros. A partir del libro cuarto, quinto, pasa por alto prácticamente la exégesis literal. Y la moral ocupa de modo creciente el protagonismo. De ahí que el título Moralia in Job, habitual hoy en día, sustituyera pronto el título original, que era Expositio in Job. De acuerdo con el triple sentido de la escritura, el sentido literal, Job representa a la persona histórica afectada por el sufrimiento y la prueba. En el plano alegórico tipológico, a Cristo y a su cuerpo, la Iglesia. Y en el plano moral, al hombre en su miseria. Aporte cristológico. Job, el justo probado con el sufrimiento, representa a la humanidad sometida al dolor. Sus palabras y sus gestos son además figura de Cristo, el Verbo encarnado, Dios humillado, manso y humilde, que carga con los pecados y los sufrimientos de los hombres. Unida a Cristo, hasta formar una sola persona con Él, está la Iglesia. De modo que lo dicho sobre Cristo se dice también sobre su Iglesia. El libro de Job, así leído, es un libro profético. Anuncia lo que ya ha acontecido a Jesús de Nazaret. Revela lo que aún debe pasarle a la Iglesia. Job, en fin, es modelo del justo que está en camino de perfección. En él vemos el combate de las virtudes que ha de soportar a diario contra los vicios y las acechanzas del antiguo adversario. Aporte antropológico. San Gregorio enseña que todo hombre, por el hecho de ser hombre, debe intentar conocer a su Creador, que Dios ha dado la ley para obedecerla y a los santos para imitarlos. Pero al ver que los hombres no los atendemos, nos ha dado en el testimonio de un gentil, Job, un ejemplo de vida de uno que sin tener la ley, es decir, él no era judío, vivía conforme a ella, proponiéndonos así un ejemplo de vida. Aportes eclesiales. Aquí San Gregorio enseña que el tentador aflige a la Iglesia en todos sus miembros, es decir, desde los altos cargos de la Iglesia hasta los más sencillos en la fe. Lo hace a través de aquellos que dicen que profesan la fe, pero que realmente son carnales y mundanos, y que al no poder evitarlos, el camino de prevenir caídas es la oración, el discernimiento y la vigilancia en la verdad. Aporte neumatológico. Gregorio pone un freno a aquellos que se preocupan más por averiguar quién ha escrito los textos sagrados que por escudriñar sus enseñanzas, ya que dice que sea quien sea el que lo haya escrito, su verdadero autor es el Espíritu Santo, y es Él quien arrebata a los hombres por encima de sí mismos para que escriban lo que Él les indica. Aporte escatológico. En esta obra gregoriana, la espera del fin es constante en el espíritu del pontífice y acaba por convertirse en motivo inspirador de cualquier pensamiento y actividad. Un destino de muerte sella las cosas, por las que estamos fascinados y turbados, y el drama del pecado consiste en la locura que hace preferir lo que es caduco y mortal a lo eterno.
De aquí brotan las continuas exhortaciones a la vigilancia y al empeño en las buenas obras cuando instruía a sus fieles sobre la dimensión escatológica de la vida cristiana. De aquí nace también la voluntad de mejorar el presente y lo concreto, que de esta manera llega a ser uno de los resultados de la fe en el primado de lo eterno. Aportes exegético-pastorales. Junto a la intención exegética es evidente la intención pastoral. El comentarista de la palabra sagrada debe imitar el curso de un río, que cuando se encuentra en valles profundos, de pronto se precipita y no se retira, sino después de haberlos colmado. De igual manera debe hacer, según Gregorio, el Divini Verbi Tractator, cualquiera que sea el tema del que se habla. Se encuentra en una buena ocasión para edificar, debe dirigir hacia ese valle las ondas de su palabra y sólo después de haberlo llenado, volver a su cauce. Aportes morales. Debido a la incongruencia de vida, incluso de los mismos cristianos, San Gregorio propone un pensamiento moral basado en 3 binomios significativos que deben aplicarse a la vida: saber hacer, hablar vivir, conocer actuar. Su idea moral consiste siempre en llevar a cabo una armoniosa integración entre palabra y acción, pensamiento y compromiso, oración y dedicación a los deberes del propio Estado. Ese es el camino, escribe Gregorio, para que lo divino descienda al hombre y el hombre se eleve hasta la identificación con Dios. De aquí que en la Edad Media esta obra se constituya en una suma de la moral cristiana. San Gregorio enseña que la envidia es debilidad humana, ya que hace cambiar el juicio por las apariencias de lo que se ve, de tal manera que no se debe juzgar al hombre por su gloria actual, que es pasajera, ya que aquellos que son muy prósperos arrastran consigo muchos a la perdición por la envidia que producen. Por ende, cuidado, si son prósperos, actúen en justicia, para que en lugar de ser motivo de escándalo, sean testimonios de Dios y no del diablo.